Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, seguimos con nuestros teóricos que van a tener que ver para poder ir al práctico a sacarle el máximo provecho al COBAS. Hoy vamos a tocar un tema de todos los días, que son las alarmas. El equipo automatizado normalmente cuando hay algo que no le gusta, hay algo que detecta que no es normal, normalmente nos da alarmas, ¿sí? Hoy vamos a aprender a interpretar esas alarmas y vamos a ver cómo las podemos solucionar. ¿Ah? Bien, perfecto. Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esta es la pantalla principal de COBAS, ¿sí? Tenemos un cuerpo, ¿sí? Que es todo esto que estoy tratando de delimitar de la mejor manera, que acá tenemos mucha información. Primero que nada nos dan muchos números. Estos números, cada uno de estos números es un paciente. Cuando yo hago clic arriba, por ejemplo acá hicimos clic arriba de este paciente, de este número, y aquí nos despliega los estudios que este paciente tiene. Y ustedes fíjense que hay como una columna que dice alarma, que en este caso no hay ninguna, pero en caso de que hubiera, ¿sí? La alarma aparece en el renglón del analito que corresponda, ¿verdad? Entonces, siguiendo con este cuerpo de la pantalla, vemos que tenemos la posición. ¿Qué significa? Bueno, si yo quiero sacar esta muestra del COBAS porque necesito derivarla para, no sé, otra sección o para hacer otro estudio, voy a ir a buscar a la posición número 28. ¿Sí? Esta columna nos da la posición donde yo voy a encontrar la muestra. Esta columna es la identificación de la muestra. Acá nos dice si es suero o plasma, en este caso tenemos una orina, en este caso es otro, puede ser un líquido cefalorraquídeo, puede ser un líquido de ascitis, algo que no sea suero o plasma. Y después tenemos la fecha y la hora en la cual la muestra se cargó. ¿Tá? En este caso de nuestro ejemplo tenemos que esta muestra está en esta posición y se cargó el 2 de marzo a las 14:14. ¿Tá? Y acá tenemos todos los resultados. Ustedes ven que acá tenemos un cuadradito que dice alarma que en este momento está como apagado. Cuando hay una alarma, lo que sucede, y vamos a ir borrando porque si no, no vamos a ver nada, vieron que cambia de color, ¿no? Queda, acá obviamente no se puede ver titinear porque es una foto, pero lo que ustedes van a ver es como que comienza a prender y apagarse este sector que a nosotros nos da la pauta de que, bueno, algo pasó. ¿Ah? En este caso, vamos a verlo, déjenme pasar. Ahí está. En este caso lo que sucedió cuando nosotros hacemos clic en esta sección de alarmas, nos muestra esta pantalla y nos dice que hay un error en el código de barras de una muestra. Entonces, si yo cargué 30 muestras, ¿cómo sé la muestra que tiene el error? Entonces ustedes ven acá, en el círculo, que en la posición 34 y posición 35, él fue a leer el código de barras y se encontró con algo que no le gustó, entonces nos da esta alarma. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bueno, vamos a ver qué pasó con ese código. ¿Por qué no lo puede leer? Esta es una presentación que ya la vimos, estas fotos, y lo que puede haber sucedido es que se pegó la etiqueta en forma diagonal o, peor aún, en forma de bufanda, digamos, o la etiqueta tiene alguna imperfección. Esto ya lo vimos, así que vamos a ir bastante rápido. ¿Se acuerdan que el COBAS lee de manera vertical las etiquetas y cualquier imperfección o cualquier colocación de la etiqueta que no sea la correcta, el COBAS no va a poder leer y no va a poder saber qué es lo que tiene que hacer? ¿Ah? Entonces, tenemos ese error, lo primero que tenemos que hacer es ir a la posición a ver qué es lo que pasó. En caso de que la etiqueta esté mal, que esté así, ¿sí? Nosotros tenemos la ventaja de ir a cualquier etiquetadora y reimprimir la etiqueta. En caso de que esté así, lo que hacemos es despegar esta y volverla a pegar, y si al despegarla la rompimos, no importa porque sacamos otra. ¿Tá? Lo ideal es que siempre quede de esta manera. Bien, pasamos con esa alarma, ya sabemos lo que es y cómo lo solucionamos. Vamos a ver la alarma por defecto que aparece todos los días, así que si se quieren olvidar de alguna alarma, que no sea de esta. La alarma SAMP-C. ¿Qué significa esta alarma? Que la aguja, cuando fue a aspirar, lo que sucedió es que se encontró probablemente con un coágulo de fibrina
que se los voy a acercar acá, ¿sí? No es la mejor foto, pero ustedes ven que con esta pipeta Pasteur se está intentando retirar este coágulo de fibrina. Entonces, vamos del principio. La aguja de muestra tiene, además de la función del pipeteo de la muestra, tiene un sensor de coágulo. Es decir, su única función no es pipetear, sino que se le agrega la función de que esté continuamente sensando coágulo en la muestra. ¿Cómo lo hace? La pipeta de muestra, cuando ingresa al, al tubo, ella aspira con determinada presión. Entonces, si no encuentra ninguna resistencia, es porque no hay nada que le esté haciendo vacío, digamos. Entonces, la muestra es aspirada y después ya seguirá para el disco de reacción. Lo que pasa muchas veces es que este tubo seco, por un tema de querer trabajar rápido, no se le da el tiempo a que coagule, como tiene que coagular, y lo centrifugamos. Entonces, hay parte de la fibrina que queda en el sobrenadante, nadando por acá, por el suero. ¿Y qué pasa? Cuando la aguja baja, sensa que tiene que hacer una presión más que la que normalmente hace. Entonces dice, opa, acá algo pasó y nos da esta alarma. Esta alarma puede ser porque tenemos un coágulo acá, que ustedes lo ven, o, me voy a acercar un poquito más, o el volumen del tubo es tan escaso que la aguja se dio contra el gel. Si ustedes recuerdan, los tubos secos normalmente tienen este gel separador que está en el fondo del tubo, que cuando centrifugamos, ¿sí? La función es separar el paquete globular, que está acá abajo, de lo que a mí me interesa, que es el suero en este caso. Entonces, nos puede pasar que hay muestras muy escasas, que está por acá el volumen de la muestra, entonces la pipeta baja, no tiene fibrina, pero ¿qué pasa? Es tan escaso el volumen que la aguja como que se entierra acá en el gel y por supuesto cuando quiere aspirar se encuentra con cierta resistencia. Cuando pasa esto nos da esta alarma que está acá, que es SAMC. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Bueno, por supuesto que tengo que ir a la posición del tubo, donde está, y tengo que chequear esa muestra, a ver si tiene algún coágulo de fibrina, como se está haciendo en la foto. Ustedes ven acá que se introduce una pipeta Pasteur, se aspira con la pipeta Pasteur y yo no sé si se llega a ver, yo creo que sí, y se retira el coágulo de fibrina. Ahí ya estaría solucionado porque volvemos a reprocesar la muestra y no tendríamos que tener problemas. En el peor de los casos de que la muestra sea escasa, nosotros tenemos unos dispositivos que los vamos a ver en el práctico, que es como una especie de piso falso que hace que el volumen le quede por acá arriba a la pipeta. Entonces, no necesariamente tiene que bajar hasta acá abajo, sino que donde sense un poquito de la tensión superficial, ¿sí? Ahí aspira y no tendríamos problema. Esa sería la forma de solución de esta alarma. ¿Está? Más o menos se lo puse acá abajo. Quitar el coágulo de fibrina, centrifugar y reprocesar. ¿Qué pasa? Muchas veces el coágulo de fibrina lo podemos sacar, como ustedes ven acá, pero muchas veces como que queda pegado, ¿sí? Nos queda como, imagínense el coágulo acá, y hay como vestigios del coágulo pegado al gel. Entonces lo que hacemos es, bueno, trato de desprenderlo lo más que pueda y lo llevo a la centrífuga. ¿Por qué? Porque esto al estar desprendido y hacerlo pasar por la centrífuga queda acá abajo. Entonces, si yo tengo todo este volumen de muestra, que el coágulo esté acá abajo, a mí no me estresa, no me molesta, no le pasa nada a la aguja. ¿Tá? Entonces, son las diferentes maneras que tenemos para obrar en caso de que nos toque esta alarma. ¿Tá? Bien, después tenemos esta otra alarma, que es de índice sérico. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en el laboratorio, y hemos aprendido en la carrera, que no se pueden procesar muestras hemolizadas porque el contenido del glóbulo rojo se vuelca a la sangre y en el caso del potasio, como sabemos que adentro del glóbulo rojo está 150 veces más concentrado que afuera, si se me rompe el glóbulo rojo, va a salir todo el potasio y lo que yo voy a estar midiendo no va a ser real. O sea, ¿de acuerdo? Estaríamos como sobreestimando el resultado de ese paciente. ¿Qué pasa? Hemos aprendido en la carrera que muestras hemolizadas no se procesan. El COAS tiene una opción
que es como que al paciente le da una oportunidad más para no pincharlo. ¿Qué es? Procesar, yo le puedo pedir al COBAS que mida el grado de hemólisis de ese suero y que me diga si para cada analito ese grado de hemólisis lo tolera o no lo tolera. En este caso, lo que se hizo fue aceptar la muestra hemolizada y se le dijo al COBAS, bueno, hace todos los estudios que tengas para hacerle y decime qué grado de hemólisis tiene la muestra. Y ustedes ven acá que tenemos una H, la I que es de ictericia y la L que es de lipemia. Cuando yo le digo al COBAS decime el grado de hemólisis que tiene la muestra, él automáticamente mide otros interferentes como es la lipemia y como es la ictericia. ¿Sí? Esos tres, la hemólisis, la lipemia y la ictericia, son los tres interferentes más comunes que tenemos en el laboratorio. Dentro de los tres, la hemólisis gana como por varios cuerpos. Entonces, acá este 96 es un grado de hemólisis. Yo no puedo saber cuántos gramos por decilitro equivalen estos 96. Sí lo puedo estimar, ahora después más adelante lo vamos a ver. Lo cierto es que cada analito tiene una tolerancia para la hemólisis más que otra. Entonces, ustedes ven que todos estos analitos que yo marqué acá no tienen ninguna alarma. Pero cuando llegamos al potasio vemos que hay un mayor índice de hemólisis. ¿Qué significa que este grado de hemólisis de 96 de mi muestra interfiere en esta determinación de potasio? Es decir, este 4,13 yo no lo puedo informar. ¿Por qué? Porque la hemólisis me está interfiriendo. No pasa lo mismo con la urea, con el sodio, con la PCR, con la CREA y con el cloro. Vieron que yo no tengo alarma. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer acá? Informar todos los analitos que no tengan alarma y el informe debe salir con una nota donde diga que se solicita nueva muestra para dosificar el potasio, y si nos preguntan por qué, bueno, porque el grado de hemólisis de la muestra me interfiere justo con el potasio. Y es lógico, porque ustedes imagínense que si se me rompe un glóbulo rojo, como yo les decía hoy, se rompe un glóbulo rojo, todo el contenido se vuelca a la sangre. Lo mismo pasa con las enzimas, que acá no hay ninguna medida. Las enzimas están mucho más concentradas dentro del glóbulo rojo que afuera. Entonces, cualquier grado de hemólisis, no las voy a poder informar las enzimas, porque me van a aparecer estas alarmas al costado de cada una de las enzimas, entonces yo las voy a tener que retener. No pasa, por ejemplo, para la PCR, no tengo ningún interferente para la PCR, en este caso, porque la PCR es una técnica de antígeno anticuerpo. Es decir, yo tengo un anticuerpo específico que va a ir contra la PCR. Entonces la hemólisis como que mucho no interfiere. O sea, yo tengo que tener un grado de hemólisis importantísimo para que acá me aparezca una alarma. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo por qué, dependiendo de la técnica y dependiendo de dónde está el analito, es la tolerancia. Si yo les digo, bueno, la AST, la ALT, que son enzimas intracelulares, ¿cómo va a tener la tolerancia a la hemólisis? ¿Alta o baja? Y baja. ¿Por qué? Porque cualquier hemólisis se van a volcar a la sangre. En cambio, para la PCR no es tan así. Después le vamos a dar un ejercicio para que termine de cerrar. ¿Ah? Acá más o menos le dejé escrito lo que venimos hablando. Bien, esta ya la vimos, y ahora aparece esta otra alarma que es mayor a test. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, después lo vamos a ver más adelante también, que es lo que es la curva de calibración y el concepto de linealidad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos que se nos va de linealidad, es que el valor que el equipo me informa, en este caso 1512 y 924 de estas enzimas, son muy superiores para lo que la técnica está calibrada. Es decir, si yo informo 1512, estoy informando un valor para el cual la técnica no fue probada. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Se tiene que diluir la muestra. Antiguamente lo hacíamos manual,
ahora el equipo automatizado nos brinda la opción de elegir la dilución que nosotros queremos. Ustedes ven acá que yo puedo elegir cualquiera de ellas, y se diluye la muestra. La muestra, el equipo solito la diluye, y nos entrega otro resultado, que es este, el de 890. ¿Qué cosa importante tenemos que tener en cuenta? Es que este 890 ya está multiplicado por el factor de dilución. Es decir, si nosotros hacemos una dilución manual 1 en 3, antiguamente, yo tengo que acordarme que el resultado que me daba lo tengo que multiplicar por 3. ¿Sí? Porque el objetivo de diluir es entrar en la curva de calibración para obtener un resultado confiable, pero eso yo lo tengo que multiplicar por 3, porque justamente lo diluí 3 veces. En este caso no nos tenemos que preocupar, sino que tenemos que solamente informar 890, ¿sí? Que es ya el valor final que está multiplicado por la dilución que nosotros elegimos. Miren lo que pasó acá. La amilasa dio este valor en su primer pipeteo y nos dio esta alarma mayor de test, que supera la linealidad de la técnica. Se mandó a diluir, vieron que tiene una flecha para abajo, esto significa que se mandó a diluir, y cuando fue a pipetear, ¿qué pasa? Tenemos un SAMC. ¿Se entiende cómo es acá? Pipeteó la primera vez, me dio fuera de linealidad. Lo mando a diluir, vieron que acá no tengo nada, acá es como si hubiese dicho amilasa también, ¿no? Vamos a poner así, medio grosero, así. Lo mismo que la ST acá. Acá tendría que decir AST, es como que este renglón se duplica. Lo mismo pasa con la amilasa. ¿Qué pasa? Cuando fue a aspirar muestra para realizar la amilasa diluida, se encontró con un coágulo. Y acá volvemos a la alarma anterior. Bueno, sacamos el coágulo y volvemos a reprocesar. ¿Ah? Con esta gráfica capaz que lo ven mejor. Cuando en primer año aprendimos curva de calibración, aprendimos que, según Lambert y Beer, la absorbancia es proporcional, es directamente proporcional a la concentración. Es decir, si mi absorbancia aumenta 2 veces, la concentración aumenta 2 veces. ¿Qué pasa? Pero esto es, la curva de calibración se hace para un rango de valores. Es decir, yo sé que mi curva de calibración, por ejemplo, esta curva, es confiable hasta este punto de concentración, ¿ah? Hasta este punto de absorbancia. Entonces, en el caso de la amilasa, lo que pasó es que la absorbancia probablemente dio por acá arriba. Entonces, claro, yo no tengo curva acá. El equipo estima que, bueno, que este valor, ¿sí? Cuando yo corto acá abajo, era de 1500, no me acuerdo, 1512 creo que era. Pero ¿qué pasa? Yo no tengo curva acá. Entonces lo que hago es diluirlo, lo diluyo 3 veces. Entonces, esta absorbancia inicial, al estar diluida, al tener menos concentración, porque lo diluí, la absorbancia me va a caer por acá. Entonces vengo para acá, acá sí tengo valor. Entonces este valor de concentración, ¿qué hago? Lo multiplico por el factor de dilución. Es decir, lo multiplico por 3, por 10, por 20, dependiendo de la dilución que haya hecho. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a borrar esto. Ahora sí. Y seguimos. Ahí va. Allá arriba, en esa caja roja, es por donde pudo haber caído esta absorbancia fuera de la curva de calibración. ¿Está? Entonces, este es otro ejemplo. Ya vimos mayor de test y SAMC. Tenemos otra alarma que es mayor a REACT. ¿Qué significa esta alarma? Bueno, sobre todo las técnicas enzimáticas, que por ejemplo demoran 10 minutos, el equipo cuando arranca la reacción está como continuamente monitoreando la reacción, a ver si el desarrollo de color o el desarrollo del producto se está haciendo correctamente. Entonces, por ejemplo, el equipo sabe que a los 30 segundos de reacción o a los 5 minutos de reacción, si la concentración de la enzima es normal, yo tengo que tener determinado producto, determinado color. Muchas veces pasa que es tanta enzima que a los 5 minutos tengo más color que el equipo espera. Entonces dice, opa, esto es raro, porque yo a los 5 minutos debo tener determinada absorbancia.
porque es normal. Ahora, cuando tengo más de lo que espero para esos 5 minutos, por ejemplo, salta esta alarma que es mayor a reactivo. ¿Qué significa esto? Que si la reacción sigue en el tiempo, los 15 minutos, por ejemplo, el reactivo se va a consumir totalmente. Entonces ya es una limitante. Que el reactivo se consuma cuando normalmente está en súper exceso, significa que la enzima que yo estoy midiendo hay un montón, porque para que consuma el reactivo que está en exceso, tiene que estar deliberadamente alta. Entonces, la reacción acá, en los primeros 5, 6, 7 minutos, ya consumió todo el reactivo que andaba en esa cubeta y nos libera esta alarma. ¿Qué diferencia tiene con la anterior? Que la anterior, a los 5 minutos, la reacción iba de manera normal. Era alta la cantidad, ¿sí?, de enzima que me dio por encima de la linealidad, pero de alguna manera la reacción pudo terminar. En este caso ni siquiera la reacción termina, no llega ni a los 15 minutos que debe llegar, porque se consumió todo el reactivo. Entonces, esto nos habla de que hay una alta actividad de estas enzimas, por ejemplo la ALT y la AST. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? También diluimos la muestra. Cuando nosotros diluimos la muestra, esta es la misma foto que el ejemplo anterior, diluimos en cualquiera de estas diluciones y el resultado que nos brinda el equipo ya está multiplicado por el factor de dilución. Entonces, vamos a mirar acá. Primero que nada, en el primer renglón, ustedes ven que tenemos un coágulo. Opa, tenemos un coágulo, lo sacamos. Cuando lo sacamos, le damos al COBAS inicio de vuelta y él va a empezar a medir. Por eso tenemos un segundo renglón para cada analito, ¿no? Él mide todo, y se encuentra que la ALT y la AST son enzimas que están muy altas. ¿Qué pasa? La ALT pudo terminar tranquilamente su reacción, pero este valor no es confiable. Ahora, la AST era tan alta que ni siquiera pudo terminar su reacción porque se consumió antes el reactivo. Entonces, esto parece un poco confuso, pero ¿vieron cómo pueden aparecer muchas alarmas en un mismo paciente? ¿Sí? Cuando vemos varios renglones es porque, bueno, la muestra tuvo que ser repetida por algún motivo, y ese motivo normalmente nos los da la columna de las alarmas. Bien, entonces acá diluimos la muestra, ¿tá? Yo tengo que diluir para poder entrar en la curva y después multiplicar por el factor de dilución. Miren esto, en esta misma muestra yo tengo una alarma que dice calc en la bilirrubina indirecta. Si ustedes se acuerdan, la bilirrubina indirecta era la resta de la bilirrubina total menos la directa. Pero ¿qué pasa? La bilirrubina directa y la bilirrubina total no se pudieron medir en una primera instancia. ¿Por qué? Porque teníamos un coágulo de fibrina. Entonces es lógico pensar que me salga esta alarma, porque digo, acá como que el equipo me está preguntando, pero no puedo calcular el valor, ¿cómo lo hago? Si no tengo resultado ni de la directa ni de la total. ¿Por qué? Porque tenía un coágulo al principio. Cuando le saco el coágulo, calculo la directa, calculo la total, él automáticamente hace la resta y acá me da el valor sin alarma. Vieron que acá no tengo nada. Esta alarma es consecuencia de que había un coágulo. Entonces, si ustedes ven esta alarma, se tiene que preguntar, bueno, a ver, ¿por qué la bilirrubina total no pudo calcularse? Ah, bueno, la bilirrubina total es la diferencia de las otras dos. La bilirrubina indirecta, perdón. Es la diferencia de la directa y de la total. Bueno, vamos a ver qué pasó. Y nos damos cuenta que tenemos un coágulo ahí que está jorobando. Lo sacamos y tenemos el resultado. Bueno, la acción sería la misma, ¿no? Detecto que el problema es el coágulo y lo saco. Bien, vimos mayor a test y ahora vamos a ver menor a test. Menor a test es todo lo contrario de mayor a test. Acá lo que significa menor a test es que el resultado de esta bilirrubina está por debajo del límite de detección. Es tan bajita que me salta
esta alarma. Entonces, la pregunta es, ¿yo tengo que diluir la muestra acá? La respuesta es que, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si ya es baja, si yo la diluyo, me va a dar mucho más baja después, y después la tengo que multiplicar por el factor de dilución. O sea, no tiene sentido. ¿Qué se hace en estos casos? Se va al inserto de la bilirrubina total, en este caso, que es la que nos está dando el problema, y el inserto nos va a decir cuál es el límite de detección. En este caso, el límite de detección es de 0,15. En el informe del paciente no puede estar este resultado 0,09. Lo que sí debe informarse es menor a 0,15, que es el límite de detección de la bilirrubina total. ¿Dónde están los insertos para fijarnos estos valores? En el Cobas Link, que si ustedes se acuerdan, el Cobas Link era la computadora que estaba a la derecha del Cobas cuando yo les mostré la foto de frente. En ese Cobas Link es donde nosotros vamos a tener que ir a buscar los límites de detección de los analitos que tengan esta alarma menor a test. ¿Ah? Pero el concepto acá es que no se debe diluir. Diluimos cuando es mayor a test, porque es lógico, porque se me va de linealidad. Ahora, cuando yo no puedo detectar algo, es que es tan bajo que no tiene sentido diluirlo. Y les voy a contar una cosa, hemos visto diluciones. Y ahora les voy a mostrar una foto para que vean cómo se gastan determinaciones al santo botón, porque en realidad lo que estamos haciendo al diluir esto es gastar una determinación más que no tiene sentido. Entonces, estaríamos acá abajo. ¿Ah? Es tan bajita que ni siquiera, esto sería una cosa así, el límite de detección sería más o menos esto, acá. Y a mí me dio por acá. Este valor me lo da el inserto. Entonces, miren acá, la bilirrubina total me dio menor a test. Alguien que no sabía mucho lo diluyó. Gastamos una determinación al santo botón. ¿Se entiende? Para que nos dé igual, casi igual. ¿Y qué pasa? La bilirrubina indirecta nos da esta alarma, que es cálculo erróneo. ¿Qué significa cálculo erróneo? Primero que es negativo. Pero cuando nosotros tenemos o la bilirrubina total o la bilirrubina directa con esta alarma, la bilirrubina indirecta al equipo se le complica muchísimo para calcularla, porque él dice, bueno, esto me da menor a test. El equipo sabe que lo mínimo que se podría informar es 0,15. Pero ¿qué pasa? Como me da menor a test de 0,15 para acá, tengo 0,14, 0,13, 0,12, 0,11, 0,10, así hasta 0,01. Entonces la bilirrubina indirecta dice, bueno, ¿y qué valor agarro de todos estos? Del 0,14 al 0,01. Porque yo sé que es menor a 0,15, pero tengo 14 valores antes del 0,15. Entonces nos da el cálculo erróneo. ¿Qué es cálculo erróneo? Él dice, bueno, bilirrubina total, yo ya tengo configurado que a esto le tengo que restar esto. Por supuesto que me va a dar negativo, ¿verdad? Primero que el cálculo erróneo está mal por ahí porque me nos da negativo. Y segundo, es que dice, bueno, yo hago el cálculo con estos resultados, pero bueno, este 0,6 puede ser 0,07, 0,08, 0,14. Entonces nos da esta alarma de cálculo erróneo, que es distinta a la de cálculo, porque la de cálculo ni siquiera la puede calcular. Acá la calcula, pero tiene como cierta duda. Dice, bueno, yo te doy este valor, pero bueno, chequea a ver qué pasó con las otras variables, porque en algún lado el problema está. En este caso, el razonamiento es el mismo. La bilirrubina indirecta no se informa y se informa la bilirrubina total menor a 0,15. Y si queremos la bilirrubina directa, tampoco. Si queremos no informarla, no pasa nada. ¿Por qué? Porque teniendo una bilirrubina total baja, muy pero muy baja, uno puede presuponer que las otras dos son normales, porque la total es la suma de las dos. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos aparezcan estas cosas,
podemos decir, bueno, bárbaro, esto me dio alarma menor a test, voy a buscar el COBAS link, a ver cuál es el límite de detección, e informo eso, y ya está. Nadie les va a preguntar cuánto vale la bilirrubina directa con una total que es normal. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué más? Tenemos otra alarma. Esta alarma aparece en las enzimas. Es mayor a lin. Mayor a lin significa, en un gran porcentaje de las veces, que hay un problema con la lámpara del fotómetro. Cuando uno va al menú de ayuda y pone esta alarma, la primer causa es deterioro de la lámpara del fotómetro. Entonces, vamos a ver, como ya aprendimos en la primera clase de inicio diario, a ver cómo está el fotómetro. Y ustedes se acuerdan que las enzimas se miden a 340 nanómetros. Y yo les dije que la lámpara del fotómetro día a día se iba desgastando y la cambiábamos cuando la lámpara superaba los 12.000. Y en este caso, la lámpara está deteriorada, ¿por qué? Primero porque me da la alarma. Y segundo, cuando me voy a fijar cómo está a 340, veo que está pasado los 12.000. Entonces, cuando nosotros cambiamos la lámpara, estos 12.035 pasan a ser 9.890, imagínense, yo repito esta determinación y la alarma se tendría que ir. ¿Sí? Este mayor a lin no es mayor a linealidad, porque acá muchas veces la palabra nos puede confundir con mayor a test, que mayor a test supera la linealidad. Acá, mayor a lin significa que hay algo con el fotómetro. Voy, lo chequeo, me doy cuenta que está pasado los 12, pumba, la lámpara vuela, se cambia, y la determinación se repite. Bien, sería solamente eso de esta alarma. Bueno, esto lo vamos a pasar porque ¿qué pasa? Yo les dije que el COBAS tiene la capacidad de medir cierto grado de hemólisis y que se puede corresponder con cierta concentración de hemoglobina. Por ejemplo, yo le digo al COBAS, medime el grado de hemólisis, y el COBAS me devuelve, bueno, esta muestra de hemólisis tiene, por ejemplo, 1000. Se estudió y se vio que cuando el COBAS informa que tiene un grado de hemólisis de 1000, aproximadamente equivalen a esta concentración de hemoglobina. Que esta concentración de hemoglobina nosotros la pasamos a gramos de decilitro, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, para que ustedes tengan una idea, cuando el COBAS nos dice que tiene un grado de hemólisis de 1000, significa que aproximadamente tiene 1 gramo por decilitro de hemoglobina, ¿sí? Este suero. Entonces acá yo les traigo diferentes muestras hemolizadas donde acá se midió la hemoglobina y tiene 0,14, 0,21, 0,27, 0,25, más o menos. Entonces, ¿para qué les muestro esto? Porque, a ver si hay alguna más, acá. Porque, ¿qué pasa? Acá se midió la glucosa del tubo que corresponde, que es el de heptafluoruro. Y ustedes ven que está hemolizado. ¿Qué pasa? Se hizo la glucosa, se le pidió al equipo que hiciera los interferentes, y vemos que de hemólisis tiene 310 de grado de hemólisis. Pero la glucosa no tiene alarma. ¿Esto significa que yo lo puedo informar? Sí, yo lo puedo informar. ¿Por qué? Porque la glucosa tolera ¿cuánto de hemólisis? 1000. Aproximadamente 1 gramo por decilitro. Entonces, esto parece medio contradictorio con lo que nos enseñan, porque dice, bueno, una muestra hemolizada, bueno, marchó el paciente, lamentablemente tenemos que pincharlo de vuelta. Pero el COBAS nos da esta posibilidad que aún la muestra hemolizada yo la puedo procesar y ver cuánto me da. En este caso, el paciente se salvó de que lo pincharan de vuelta. ¿Por qué? Porque la glucosa me dio este valor sin alarma, no tiene alarma ninguna, teniendo hemólisis igual.
Normalmente el grado de hemólisis de una muestra es 0. Si yo le hago el grado de hemólisis a esta muestra, es 0. Se lo hicimos al de la glucosa, al tubo de heptafluoruro, nos dio que está hemolizado, sí, por supuesto, porque aparte se ve, pero ¿qué pasa? La glucosa tolera la hemólisis hasta un grado de 1000. Entonces yo lo informo tranquilamente. ¿Esto por qué pasa? Y acá también es como el fabricante diseña las técnicas. Lo que pasa en la glucosa es que, después lo vamos a ver, se dan muchas reacciones y termina formando un producto que se llama NADH. El NADH se mide a 340 nanómetros, o sea, es una técnica UV. ¿Y qué pasa? La hemoglobina, la hemoglobina, la molécula de hemoglobina que le da este color, absorbe aproximadamente arriba de 505, entre 505 y 546, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy con este filtro, puedo tener la cantidad de hemoglobina, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque la hemoglobina absorbe acá. Entonces, este grado de hemólisis de 1000, cuando se pusieron a punto las técnicas, se dieron cuenta de que, bueno, hasta 1000 tolera. Ya cuando tiene más de 1000 de grado de hemólisis, acá ya nos tendría que aparecer una alarma. Ustedes imagínense, por ejemplo, el potasio tiene una tolerancia de la hemólisis de 90. Entonces estamos de acuerdo que con este grado de hemólisis no lo podíamos informar. Pero como hablamos al principio, claro, es lógico. Se me rompe el glóbulo rojo y todo el potasio sale para afuera. Las enzimas tienen una tolerancia baja a la hemólisis. ¿Por qué? Porque por el mismo razonamiento, se me rompe el glóbulo rojo, salen todas las enzimas para afuera. ¿Sí? Entonces, está bueno comenzar a entender, incluso para dar una explicación, porque a mí me pueden preguntar, bueno, bárbaro, pero fue una punción sola y tengo muchos analitos informados y muchos analitos no. ¿Cómo es eso si la muestra es la misma? Y ahí donde venimos nosotros decimos, bueno, la hemólisis interfiere para ciertas técnicas y para otras no, porque se miden a longitudes de onda distintas, porque son técnicas antígeno-anticuerpo. Las técnicas colorimétricas, que absorben aproximadamente a 546 nanómetros, yo no las puedo informar. ¿Por qué? Porque a 546 absorbe la hemoglobina, entonces yo voy a tener el resultado final, la suma del color de la reacción más el color que le aporta la hemoglobina. Voy a estar sobreestimando el resultado del paciente. Entonces, estas cosas que vamos a ir agarrando cancha, está bueno tenerlas en cuenta incluso para dar una explicación sólida. ¿Sí? No lo hicimos por esto, se solicita nueva muestra. Estos resultados que te informé son confiables, no hay problema. Bien. Bueno, fue cortita la clase, así que bueno, nada, como siempre les digo, lo vemos la próxima y cualquier cosa, quedamos a las órdenes. Chau, chau, chau.